Agradezco a los medios de prensa por su presencia. Compañero diputado Raúl Vargas, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario, del Partido Demócrata y vocal de la Comisión de Salud, así como nuestro amigo doctor Jaime Agustín González Álvarez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, y a ustedes, a los medios de comunicación. El motivo de la presente es informar del acuerdo legislativo que fue promovido el día 23 de septiembre de este año por la presidencia de la Comisión de Higiene y Salud Pública que me permito presidir, donde fue aprobado en sesión de pleno el día 7 de octubre de este año, en el que se exhorta y se hace una atenta petición al Ejecutivo del Estado, ciudadano Emilio González Márquez, a tener a bien analizar a la brevedad el problema económico por el que cruza el organismo público descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara, ya que se cuenta actualmente con un déficit de 688,741,058.97 pesos. Y en base a esto, hacer una reasignación en una partida presupuestal de manera emergente en apoyo a esta institución, ya que este déficit está poniendo en riesgo la atención médica de los jaliscienses. Este acuerdo legislativo fue aprobado por las 4 fracciones parlamentarias y se incluye el Partido de Acción Nacional, de la cual emana el señor gobernador. Si su fracción está a favor, no esperamos menos de él, por lo que deseamos que este exhorto tenga éxito, se cumplimente y no se encajone o se olvide, como muchos otros que han causado roces entre los poderes ejecutivo y legislativo, cayendo en dimes y diretes, tal como lo sucedido en los días pasados con la Casa Máxima de Estudios en nuestro estado, la Universidad de Guadalajara. Esta propuesta no es ni debe de ser politizada, ya que cuando hablamos de bienestar y garantía de la salud para los ciudadanos, no debe de existir colores, solamente la firme voluntad y convicción de brindar buenos y mejores servicios médicos para los ciudadanos que más lo necesitan. Como testigos de honor a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, es que reitero el exhorto al señor gobernador para que se autorice la reasignación de recursos prioritarios para que el funcionamiento de los hospitales no se vea truncado al término de este año. La solución está en sus manos, señor gobernador. No dejemos que por falta de sensibilidad de un gobernante se deje de servir a la ciudadanía. Me gustaría que el diputado Raúl Vargas le diera el matiz y la propuesta como vocal de la Comisión de Higiene y Salud para darle seguimiento a esta rueda de prensa. Buenas tardes. Como es conocido, las 4 fracciones hicieron este exhorto y es una práctica que los exhortos con frecuencia sean como las llamadas a misa y desde luego nuestra pretensión es que este exhorto no tenga pues ese destino y no lo tenga por el asunto del que se trata, de la crisis financiera por la que pasan los hospitales civiles, derivado de un maltrato financiero que lo acreditan, entre otras cosas, una serie de testimonios documentales que el director general ha ponderado. Por un lado, el Estado en los últimos años no ha construido una sola cama censable de hospital. Es decir, la capacidad instalada del Estado en términos de camas sensables de las que se dispone para atender a los pacientes que no pertenecen al régimen de seguridad social, una sola cama no se ha construido. Un fracaso del sistema de salud en el cual lo más importante es una desarticulación del sistema, mientras que los hospitales regionales están subutilizados, subocupados, con porcentajes de ocupación del 50%,
Los hospitales de la zona metropolitana, entre ellos los hospitales civiles de Guadalajara, tienen porcentajes de ocupación superiores incluso en algunas áreas al 100%. Cuando decimos aquí al 100% es real. No, los pacientes, muchos de ellos están en camillas en espera de que se desocupe una cama para que estos la puedan ocupar. Cuando decimos que muchos de estos pacientes están en el corredor en espera de que se den las altas por ahí siempre a lo largo del mediodía, esta es una situación que pasa de manera cotidiana. Si a eso le agregamos los cuestionamientos, porque por separado hemos hecho al Seguro Popular, que particularmente el personal que trabaja en este sistema no tiene seguridad social, y si enfrente ponemos de que hace 6 años que el Hospital Civil, las únicas bases que puede otorgar son las bases de aquellos trabajadores o que bien se pensionan o que bien fallecen. Es decir, una sola plaza nueva, los hospitales civiles desde que se constituyeron en organismos públicos descentralizados no han tenido. De tal suerte que cuando aquí se sostiene de manera reiterada de que se hacen más cosas, de que hay programas diferentes, es decir, programas diferentes, innovadores, cirugía de estancia corta, algunos otros programas que tienen que ver particularmente con el funcionamiento y crecimiento del 7º piso, lo que sucede en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, con todo ese espectro que representa la atención al paciente que ocupa ser trasplantado, particularmente en médula ósea. Uno pensaría, bueno, si el hospital abre servicios, si el hospital tiene una capacidad instalada que se ve superada en la demanda cotidiana, si los hospitales civiles no han tenido la posibilidad los últimos 10 años de tener una base nueva, ¿cómo entonces siguen funcionando con los mismos recursos? Por otro lado, el director general en su pasada comparecencia ponía un ejemplo muy significativo. Mientras que los insumos, esto es gasas, antibióticos y otra serie de elementos que se usan de manera cotidiana en el Hospital Civil, han tenido incremento los últimos 10 años, un porcentaje superior a algunos de ellos de 500%, y el presupuesto ha tenido apenas un crecimiento que conforme a la inflación en el mejor de los casos, anualizado supera el 1%, el 4%, a veces el 3%, a veces el 3.5%, y desde luego esto sin descontar que estamos hablando del porcentaje solo que tiene que ver con la operación de los hospitales. Que sostenga el Poder Ejecutivo o alguno de sus representantes que este es un asunto coyuntural, que este es un asunto que se enmarca en el conflicto que el Estado tiene y que seguramente lo tiene derivado de su incapacidad, derivado de una ignorancia supina que tienen algunos funcionarios del gobierno del Estado. Nos parece entonces que si están la contundencia de los datos, nos parece entonces que si están, por otro lado, la demanda que nosotros le hacemos de este Congreso, pretendemos por ello hacer lo que vamos nosotros a seguir insistiendo, que este exhorto no sea uno más de los que con alguna frecuencia hacemos y termine siendo como lo que es una llamada a misa y tenga pues ese destino que no queremos que suceda con esta importante exhorto que hemos hecho. Le cedo el uso de la voz al director general. Hablar de salud es hablar de poder funcionar adecuadamente en la vida, y yo creo que todos los aquí presentes coincidirán con un servidor que si queremos encontrar el punto medio en la balanza para poder de alguna manera entender si el presupuesto debe de ser más amplio para la educación o más amplio para la seguridad o más amplio para la infraestructura, la salud no se puede dejar a un lado, y mucho menos si tocamos el tema de los hospitales civiles. Por eso, a nombre de los pacientes que atendemos en el Hospital Civil, quiero felicitar al doctor José Luis Ocampo por la iniciativa de acuerdo, por el exhorto que se está realizando, porque son ellos quienes de alguna manera se verán beneficiados y se podrán atender de una manera digna. En el Hospital Civil, como todos ustedes saben,
Atendemos a los pacientes que no cuentan con seguridad social, atendemos a los pacientes que menos tienen, atendemos a los pacientes que más necesitan de ayuda. Por lo mismo, no podemos ver nosotros que exista una diferencia de pacientes que existieran de segunda o de tercera. Los pacientes se deben de atender con calidad, con calidez, en cualquier lugar a donde ellos lleguen. Y mucho hemos procurado en los hospitales civiles estar al pendiente de atenderlos con dignidad y de ofrecerles lo máximo que se les pueda ofrecer, de crecer en infraestructura, de crecer en la vanguardia, de estar actualizándonos, de formar recursos humanos a la vez que estamos atendiendo pacientes, pero sin dejar de prestar siempre servicios con calidad y con calidez. Como ustedes saben, el presupuesto de los hospitales civiles se conforma de 3 grandes rubros. Uno de ellos es la partida presupuestal que se ejerce a nivel estatal, otro de ellos es el ramo 33 que se ejerce a nivel federal y otro de ellos muy importante es el que se refiere a los ingresos propios en los hospitales civiles. Los ingresos propios están constituidos por cuotas de recuperación, por el seguro popular, por gastos catastróficos, que es lo que nos ayuda de alguna manera a salir adelante en el transcurso del año. Si hacemos cuentas, el presupuesto de este año a nivel estatal fue de 1,429,450,000. El ramo 33 de 547,098,000. En total nos da un presupuesto de 1,976 millones. A partir de lo que nosotros generamos como ingresos propios, el ingreso de los hospitales civiles se eleva a casi 2,700 millones de pesos. Aún así, este año, en términos generales, como ya lo habíamos comentado previamente, fue un año atípico. Tuvimos que pagar una deuda a pensiones del Estado de casi 100 millones de pesos. Por otro lado, lo que bien mencionaba el doctor Raúl Vargas, que es sumamente importante, el crecimiento en las camas sensables en el Hospital Civil en los últimos 10 años ha sido de 400 camas, cosa que no se ha registrado en ningún otro lugar del Estado. Y estas camas, para poder funcionar, necesitan trabajadores, y los trabajadores que las atienden actualmente se conocen como trabajadores eventuales. Estos trabajadores nada más al año le generarían al Hospital Civil un costo de alrededor de 400 millones de pesos. Son 1,800 trabajadores eventuales los que tenemos actualmente en el hospital trabajando por necesidad. Aún así, aún a pesar del crecimiento, aún a pesar de las 400 camas, si ustedes se dan una vuelta por los hospitales se van a encontrar que tenemos áreas de atención con cerca del 100%, algunas otras de situación crítica como es el área de cuidados intensivos neonatales. Muchas veces rebasamos el 200 o el 250% en la atención porque no tienen más a dónde ir las señoras que tienen embarazos de alto riesgo y que tienen bebés con prematurez. Por lo mismo, este año ha generado la necesidad de hacer una solicitud expresa de una ampliación presupuestal. Por eso reitero nuestro reconocimiento y agradecimiento a las distintas fracciones parlamentarias que apoyaron esta iniciativa para poderle dar seguimiento a las necesidades reales que vive el hospital. Si mal no recuerdo, el día de hoy es 15 de octubre, estamos a 2 meses y medio de terminar el año, no hemos tenido una respuesta y el problema económico cada vez es más serio. Afortunadamente, los proveedores del Hospital Civil han hecho un esfuerzo por estar tolerando nuestras deudas, por estar tolerando y siguiendo de manera puntual, surtiendo las necesidades del Hospital Civil, pero son ahora ellos los que han llevado a cabo este sostén. Por lo mismo, creo yo, no podemos aguantar mucho tiempo más y sí agradecer a los señores diputados su apoyo para poder conseguir a la brevedad posible una ampliación presupuestal para este año, para el 2010. Ya en la mesa hemos comentado con los diputados, incluso con el diputado presidente, con el doctor José Luis Ocampo, sobre los proyectos de presupuesto que tenemos para el 2011. Pero este año en especial, 2010, nos urge una ampliación presupuestal. Muchas gracias.